Muy buenas tardes, su señoría y demás presentes en la presente diligencia. Siendo la 1:51 de la tarde, se reanuda nuevamente la audiencia. Gracias, señor secretario. Por parte del apoderado del compareciente William Ospina Castro, se manifiesta que se va a hacer una afirmación acá en el despacho. Cuéntenos, señor apoderado. Señora magistrada, gracias por el uso de la palabra. Sí, este representante legal de los intereses del señor José William Ospina Castro quiere elevar una solicitud respetuosa a la magistratura en el sentido en que, pues, en el transcurso de esta audiencia se ha manifestado los datos de ubicación de mi representado y su familia y él tiene preocupaciones por la seguridad de la familia, ya que pues se ha vuelto a ventilar casos que estaban cerrados, que estaban engavetados y que esto puede volver a originar fuentes de riesgo para la seguridad de él y de su familia. Entonces le leo inicialmente la petición, que se pueda hacer lo posible para que se pueda editar, no sé, el streaming, el video que está cargada en la página de la JEP para eliminar o suprimir esa parte de los datos de ubicación y contacto del señor compareciente. Y como segunda solicitud respetuosa, se haga también lo pertinente con estudios de seguridad, que entiendo los hace el grupo de la UIA, para mi representado y pues su familia, porque mi compareciente tiene temor por los posibles efectos de sus aportes de verdad en estos 2 días de audiencia. Esas dos solicitudes de manera respetuosa elevo, señora magistrada. Gracias, doctor. En cuanto a la primera, el despacho, el magistrado Pedro procederá entonces a analizar esto para emitir la orden correspondiente. Y en cuanto al segundo punto, se dispone entonces que mediante oficio inmediato por parte de la Secretaría Judicial se oficie al líder del Grupo de Protección a Víctimas y Testigos y demás intervinientes de la Jurisdicción Especial para la Paz. Este grupo hace parte de la Unidad de Investigación y Acusación para que en el término de 5 días se elabore un estudio de seguridad relacionado con el compareciente José William Ospina Castro. ¿Correcto? Ok. Antes de suspender la audiencia, tenía el uso de la palabra el apoderado de víctimas, el doctor Sergio Mesa, interrogaba en su momento al señor Jairo Rodríguez Venegas, estaban con el uso de la palabra, se lo concedo nuevamente para que retome las preguntas que estaba formulando, doctor. Hola, magistrada, muy buenas tardes de nuevo. Muchas gracias. Señor Jairo Rodríguez, retomando las preguntas que le estaba formulando, mencionaba usted que usted tuvo conocimiento de que se había realizado un secuestro. Usted se desplaza al sitio y estaba comentando sobre la confrontación que se dio con los eh, presuntos secuestradores. Inicialmente la diligencia de denuncia que yo recepcioné, se hablaba era de que habían dos sujetos que posiblemente iban a secuestrar al dueño de esa finca. Creo que la vereda se llama Mortiñal. Entonces, estamos hablando de una persona adulta. Cuando llegamos al sitio, el primero que llega, y yo lo narré así en la justicia penal militar, ante un juzgado, creo que era el juzgado 52 de instrucción penal militar. Yo narro que yo llego de primero. Hay una especie, una parte alta y hay como un cañaduzal. En la parte de abajo, cuando yo llego, eh, un adulto me apunta y me dispara. Yo del susto reacciono y yo disparo mi subametralladora mini Uzi. Se me fue en ráfaga. Este adulto cayó, yo lo di de baja, sí, yo. El problema es que a mi lado derecho llega el agente Norbert de Jesús Arroyo de Arias, que venía conmigo, y él me dice, hay un niño. Cuando yo miro un niño, ¿cómo así que un niño? Yo veo un niño allá y no, apenas veníamos a enterar de que era un secuestro. No sabíamos de eso, de ese niño, que era la víctima. Entonces, así yo lo manifesté ante el juzgado. Homicida de ese adulto, secuestrador, y de la víctima, el niño, yo, porque nadie más disparó.
Ahora, el otro, a mi lado derecho, había otro secuestrador adulto. ¿Quién lo dio de baja? Arroyave, porque él estaba hacia ese sector de allá. Entonces él reaccionó, yo quedé estupefacto. ¿Qué fue lo que me ayudó a mí para que me absolvieran en esa época? Pregunta el señor juez, a usted el capitán subjefe de la SIGIN de aquí de la base del departamento lo llamó y le informó de que iban a hacer ese operativo, a lo cual yo contesté, es que es tan sencillo, señor juez, hubiera sido lo prudente de parte de él, simplemente llamar y decirme, Rodríguez, no, ¿dónde está usted? Ah, estoy dentro de la estación del comando, aquí en mi oficina. Pase lo que pase, le doy la orden, no se me mueva hacia el área rural. Él, por ser capitán, no tiene por qué decirme qué operativo iba a hacer, pero él omitió decirme, darme esa orden para que, de tal manera que cuando quien iba a hacer el operativo era él. ¿Qué pasó? Que cuando ya se había producido la muerte del niño, del cual el homicida soy yo, entonces, ¿qué pasó? Que ahí sí llegó él desde Medellín y ya dijo, veníamos a liberar a ese niño. Entonces, estuve de buenas que el señor Emiro Pérez ni el papá del niño me denunciaron ante la Fiscalía Seccional. Pero sí la institución internamente iniciaron la investigación. Entonces, ¿qué pasó? Que yo acepté de que yo había disparado, solamente yo, nadie más. Los otros compañeros míos estaban en la parte de atrás. Entonces, y lo que me ayudó fue que de que yo no tenía conocimiento de que ese operativo lo iba a hacer el señor capitán. ¿Qué era lo que él buscaba? Darse el operativo para hacerlo él, y no me informó. Y entonces a él le iniciaron una investigación disciplinaria y lo sancionaron. Eso fue lo que ocurrió. No le escucho. Su micrófono. Perdón. Usted se refiere al capitán Fernando Rodal Meneses de la UNACE Medellín. Correcto, exactamente él. Sí. ¿Usted recuerda el que el capitán Pedro Manuel Benavides le haya informado a usted antes de salir al operativo que ya la UNACE había sido advertida de ese secuestro y que habían dicho que ustedes se abstuvieran del operativo? Precisamente eso fue lo que me ayudó a mí que me absolviera el señor juez 52, de que ninguno de los dos señores oficiales, imagínense mi capitán Benavides, ahí propiamente en Yarumal, debió haberme dado esa orden, no se mueva. Yo no tenía conocimiento del homicidio de este niño, yo no sabía, perdón, del secuestro de un niño, yo no sabía. En la declaración de Fernando Rodal Meneses salta a la vista que el teniente Parra le manifestó haber tenido una conversación con el subteniente Telles Arévalo y que le solicitó, comillas, se abstuviera de proceder sobre este particular en vista de que el personal del UNACE salía para hacerse cargo de dicho secuestro. ¿Ustedes cómo fueron alertados de este secuestro? No, es que el secuestro en sí, inicialmente la diligencia de denuncia, no fue iba a ser iba a ser un secuestro al dueño de esa finca en la vereda Mortiñal, allá donde fuimos. Iban a secuestrar posiblemente y yo recepcioné diligencia de denuncia para tener un soporte legal. Pero nos venimos a dar cuenta que era un secuestro cuando ya el señor capitán Meneses de la ciudad de Medellín, del UNACE, ahí sí llegó a Yarumal y me regañó y todo eso. Yo no sabía. Mi capitán Pedro Manuel Benavides Riera, que era mi comandante directo, no me informó. Ahora, lo que acaba de mencionar sobre mi teniente Telles Arévalo, Franklin Sander, tal vez el otro teniente de Medellín lo llamó a él por ser comandante de estación, pero a mí no me informaron nada. Nunca me informaron nada. Eso lo manejaron entre oficiales y como yo era suboficial, me dejaron a un lado. Y eso fue lo que me ayudó para que me absolvieran penalmente. ¿Usted recuerda qué otros agentes lo acompañaron a usted para ese operativo? Inmediatamente después de mí al lado derecho iba Norberto Jesús Arroyave Arias, que fue el que dio de baja al otro secuestrador que estaba al lado derecho. Más hacia atrás estaba Carmona Gallego Diafanor. Más atrás estaba, habían los tres, era
Jiménez Coca Alberto y los otros dos, no recuerdo, Betancourt, pero en sí, los que actuamos dentro del operativo fuimos Norbert de Jesús Arroyo Arias y yo. Los otros tres están atrás. Saltando a otro tema, en medio de esta diligencia el día de ayer y hoy, usted ha mencionado que usted conoció o escuchó mencionar el nombre de un capitán a quien apodaban el capitán Represa. ¿Usted tiene certeza del nombre del capitán de policía a quien llamaban con ese alias? Ahí en las diligencias que obran el expediente de tanto de la JEP, que pasó la Fiscalía 253, ahí está la verdadera identidad de él, ahí está. Ese es el verdadero capitán, que no es Pedro Manuel Benavides Rivera, no, es otro que estaba antes. Si me dice el nombre, yo le digo si eso no es. Sí, señor. El delegado del Ministerio Público mencionó al capitán César Emilio Camargo Cuchilla. Él fue comandante del distrito número 7 de Policía de Yarumal entre 1989 y 1990, años antes de llegar a usted al municipio de Yarumal. ¿Conoce usted si era él a quien se le llamaba con el alias del capitán Represa? Ese debió ser, pero se le está confundiendo con mi capitán Benavides Rivera y él no era. No, debió ser la identidad que me acaba de mencionar, esa identidad sí me da. Señora magistrada, le solicito se tome nota para que por parte de la sala de reconocimiento se dé una orden para que se investigue dentro de los expedientes que obran tanto en el expediente de Santiago Uribe Vélez como en el de los otros presuntos sicarios, que incluso algunos se encuentran en ese momento en juicio. Se menciona en algunas declaraciones la identidad precisa de quien se le conoce como el capitán Represa, y que incluso en el libro que yo publiqué en el año 2022, publico con total certeza en el capítulo 3 de que el capitán César Emilio Camargo Cuchilla es a quien se le conoce como el capitán Represa. Él es nacido en el municipio de Sotaquira, Boyacá, y es identificado con la cédula 426-4600. Correcto, doctor Sergio. Su solicitud será remitida a la sala de reconocimiento, que resolverá lo pertinente. Muchísimas gracias, señora magistrada. Señor Jairo Rodríguez, ¿podría ilustrar a esta audiencia de qué manera se benefició el grupo paramilitar de los 12 Apóstoles entre el 8 de julio de 1993 y 1994, mientras estuvo en el distrito de policía número 7 bajo el mando del capitán Pedro Manuel Benavides? Sí, a ellos les pagaba era el dueño del almacén, perdón, del restaurante Álvaro Vázquez Arroyave. Álvaro Vázquez Arroyave. Él era él quien les pagaba a los urbanos, y a la vez le pagaba también al mono, alias Rodrigo, para los que conformaban el área rural. Señora, en ese momento de la diligencia, señora magistrada, en ese momento de la diligencia también le solicito que se dé una orden a los auxiliares de la sala de reconocimiento para que se realice una identidad plena de de Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, quien entre el año 1996, 97 y 98 lideró los grupos que luego reemplazaron a los 12 Apóstoles, conocido como la Convivir de Yaván, el grupo de Pérez, y se haga una identidad plena de el verdadero alias Rodrigo, que aparece judicialmente este alias relacionado con Jorge Alberto Osorio Rojas, y que es la persona que en el organigrama que presentó ayer en el video la JEP es la persona quien lideraba el grupo rural de los 12 Apóstoles. Correcto, doctor. De la solicitud también se dará traslado a la sala de reconocimiento en el caso 08 para que resuelva según su competencia. Muchísimas gracias. Señor Jairo Rodríguez,
esa misma beneficio que obtuvieron los 12 apóstoles durante la comandancia en el distrito del capitán, durante la comandancia del capitán Pedro Manuel Benavides Rivera, lo recibieron durante el tiempo que estuvo el teniente Juan Carlos Meneses Quintero, entre enero y abril de 1994. Sí, claro, es que el que lo conectó fue el señor capitán al señor teniente entrante, claro, y continuó exactamente lo mismo. Menciona Juan Carlos Meneses Quintero en el libro El clan de los 12 apóstoles de la periodista Olga Bear, que usted ha citado reiteradamente en esta audiencia, que él, cuando llegó en el mes de enero de 1994, estando usted como encargado de la subsijín Yarumal, él recibió dentro del empalme instrucciones precisas del capitán Pedro Manuel Benavides en cuanto a la colaboración que debía aportársele a un grupo de limpieza social que operaba en Yarumal para ese momento, que era financiado por unos comerciantes. ¿Usted tuvo conocimiento de alguna de este tipo de reuniones del teniente Meneses con esos comerciantes o algunos de estos hombres? Con los comerciantes no, pero sí se reunieron en el restaurante San Felipe con Álvaro Vázquez Arroyave. Con él, ¿Usted podría dar contexto de esa reunión? Pues recién llegado mi teniente Telles allá, y en el empalme, mi capitán Benavides lo llevó para que lo conociera, porque estaban en el empalme. Entonces entregar el distrito llevaba tiempo, porque no es solamente Yarumal, Campamento Angostura, Briceño, Valdivia. Entonces, mientras tanto, fue y lo presentó con Álvaro Vázquez, con él lo presentó. Esa reunión sí se dio allá. ¿Conoce usted al agente Luis Alfredo Guevara y puede decir qué relación tuvo él con los 12 apóstoles? No creo que la haya tenido, porque es que él perteneciera a los uniformados, a los que prestaban guardia, a los que servicio bancario y todo eso. El único de los uniformados que sí estaba conectado con el grupo de justicia privada era Amaya Vargas Alexander de Jesús. De los demás uniformados de la estación, ninguno. ¿Escuchó usted? Bueno, en la tarde de ayer le puse en conocimiento la reunión que se dio en la estación de policía de Yarumal, en donde participó usted, el capitán Pedro Manuel Benavides, el alcalde de campamento y algunos comerciantes que se sentían amenazados por pertenecer en una lista. Ahí también participó el cabo John Jairo Álvarez Patiño, quien se ha mencionado como presunto participante en el homicidio de Jorge Giovanni Ceballos Vargas el 4 de enero de 1994 en campamento. ¿Usted tiene alguna información adicional sobre este cabo John Jairo Álvarez Patiño? Pues ya está claro por todo lo que se ha dicho aquí en la diligencia, que él, siendo comandante de la estación de policía de campamento, pues ¿a quién contacta para una acción delincuencial como esa? Al comandante. Muchas veces el resto del personal no saben. ¿A quién le pagan, por decir algo, 4 o 5 millones mensuales por dejar hacer? Al comandante. Entonces, lo que se ha dicho y lo que en toda la audiencia de los casos tanto de José William y el mío, le puedo asegurar que lo que se dice allí es cierto con respecto a este suboficial. Señor Jairo Rodríguez, usted, mientras el tiempo que estuvo asignado al distrito de policía número 7 de Yarumal, tuvo relación o conoció al agente de policía Hernández Jesús Betancur Lopera, quien se desempeñó como jefe de relaciones públicas del comando de policía de Yarumal. Señor Jairo. Doctor Carlos Julián, sí. Ya confirmo nuevamente, señora magistrada. Gracias.
¿Me escucha? Ingeniero, ¿nos verifica la conexión? ¿Está conectado el señor correctamente? Doctor ¿Me Sergio, escucha? continúe. Sí, continúe en la respuesta que estaba dando. ¿Me recuerda, por favor, doctor Sergio Mesa, en qué vamos, perdón? Le estaba preguntando por el cabo John Jairo Álvarez Patiño. Ah, sí, 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 porque él era el comandante de la estación y siempre que se va a hacer alguna actividad ilícita, al único que se contacta es al comandante de estación. Y por egoísmo, él quiere recibir todo el dinero. Yo también lo fui. Yo fui comandante de estación la mayor parte de mi tiempo. Entonces, sí, todo lo que se ha ido conociendo aquí durante las audiencias de ayer y hoy, puedo afirmar con certeza de que esas indicaciones que hacen sobre él, sí, claro. ¿Qué conoció usted sobre el agente Alfredo Cabello Quinchía? Esa debió pertenecer, pero allá como lo dijo José William, allá a la estación de campamento. Por lo tanto, ahí sí no tengo conocimiento. ¿Y qué conoció usted sobre el agente Diofanor Carmona Gallego? Él era el secretario mío de la unidad investigativa de policía judicial. Era muy calmado y es que de los 5 agentes que yo tenía bajo mi mando, el único que sí estaba comprometido era el agente Norbey de Jesús Arroyave Arias. Los otros 4 no. A mí me parece hacer mucho énfasis en lo que usted menciona. Usted tenía 5 agentes de policía bajo su mando. Y usted menciona que Norbey de Jesús Arroyave Arias, alias el ruso, es la única persona que estaba vinculada en las acciones criminales de los 12 apóstoles. ¿Usted tenía conocimiento, siendo él el conductor del vehículo, de las acciones que él realizaba en cuanto a esos asuntos de ejecuciones extrajudiciales? Es que es muy sencillo. Mi capitán Benavides Rivera, de un momento a otro se lo llevaba como escolta personal, así de civil. ¿Y por qué él ordenaba? Algo que no tiene lógica, no debería hacerlo. Y entonces él salía y hacía sus actividades. Ya después fue a meterse con la cuestión de Camilo Barrientos, de los señores Quintero Larte, ¿cierto? Pero ya estaba mi mayor Juan Carlos Méndez Quintero, teniente para la época, pero él comenzó a meterse en eso, y ya se alió. Es que lo que a él lo ayudó mucho fue aliarse con Amaya Vargas Alexander de Jesús. Hicieron dupla los dos. Señora magistrada, en este momento de la diligencia, yo le solicito se haga una revisión del expediente y del juicio de Santiago Uribe Vélez que se realizó entre octubre de 2017 y febrero del año 2020, en el sentido de certificar la declaración que para ese momento realizó el capitán, bueno, ya coronel, Pedro Manuel Benavides Rivera, quien de manera insistente se ha hablado en esta audiencia que desde el año 2010 está desaparecido. No, él en el año 2018 fue testigo por parte de la defensa del señor Santiago Uribe Vélez, y eso se puede corroborar en el expediente que reposa en el juzgado primero del circuito especializado de Antioquia, que dirige el juez Jaime Herrera Niño. Señor Jairo, le pregunto si usted durante el tiempo que estuvo en Yarumal tuvo conocimiento de un sargento de nombre Jesús López Peláez. No. Dentro del lenguaje castrense, ¿usted qué entiende por comisario? ¿Comisario? Sí, señor. Ese es el nuevo grado que reemplaza a un sargento mayor. Bueno, le agradezco esa claridad. Del nivel ejecutivo. Esos son los nuevos grados, y es el máximo grado, que lo que antiguamente era sargento mayor. Sí, señor.
¿Usted escuchó mencionar o conoció dentro del distrito de policía o del comando de policía de Yarumal al agente de policía Jesús López Peláez? No, no me suena, pero no. Bueno, señora magistrada, ya recuerdo, cuando se interrumpió la conexión, yo le estaba preguntando a don Jairo Rodríguez si él conocía al agente de policía Hernández Jesús Betancur Lopera, quien era el jefe de Relaciones Públicas del Comando de Policía de Yarumal. Es que entonces hago la salvedad. Había un Betancourt que era de mi grupo, ese era uno. Pero te pudo haber, de pronto se está hablando desde un Betancourt de la estación de los policías uniformados al mando del señor Teniente Telles Arevalo, el que normalmente se conoce como policía comunitario, el que hace todas las diligencias con la comunidad y las actividades, ese. Pero yo con ese no tenía nada que ver. Señora magistrada, le solicito hacer una inspección judicial al expediente de Santiago Uribe Vélez, en donde aparecen las declaraciones del señor Hernández Jesús Betancur Lopera, quien inicialmente fue un testigo reservado y luego cuando se levanta la reserva se reafirmó en cuanto a lo que él había declarado en su momento sobre el conocimiento que él tuvo durante el mando que tuvieron el capitán Pedro Manuel Benavides Rivera y el teniente Juan Carlos Meneses Quintero, del manejo que tuvieron en el distrito y de algunas acciones que él conoció y que son atribuibles a otros agentes de la fuerza pública que operaban para ese momento en Yarumal. Correcto, se tendrá en cuenta para el decreto de pruebas por parte del magistrado titular. Usted conoció para noviembre de 1993 a quien estuvo como comandante de la estación de policía Camilo Andrés Díaz Galindo. Debió ser de pronto como antes de Valdivia o Angostura. Debió ser, pero no. Señor Jairo, dentro de este voluminoso expediente de la JEP se menciona en diferentes cuadernos una denuncia formulada por un ciudadano tanto ante la Personería de Yarumal como ante la Procuraduría, un ciudadano de nombre José Leonidas Rada López. Él fue asesinado en Bogotá el 22 de agosto de 1994. ¿Usted de pronto tuvo conocimiento que este ciudadano se hubiera acercado a la subsigina a realizar algún tipo de denuncia y si usted hizo alguna averiguación sobre las denuncias que él estaba recibiendo? Perdón, las amenazas que estaba recibiendo presuntamente por los 12 apóstoles. Si eso ocurrió, debió quedar algún documento allá en archivo, pero en ese momento recordar la situación como tal, no lo recuerdo. El día de ayer y en la mañana de hoy, usted mencionó, bueno, y también fue mencionado por el Ministerio Público, el nombre de Jorge Wilson Madrid Díaz, conocido con el alias de Wilson. A él se le conoce en el expediente judicial como el nieto de la nena, quien era una señora que tenía un restaurante en el sector de la estación en Yarumal. ¿Usted conoció de las labores operativas de alias Wilson? ¿Me recuerda Jorge Wilson Madrid Díaz, alias Wilson o el nieto de la nena? Y no lo tengo dentro de los 36 víctimas asesinadas, no lo tengo acá. Para mayor relación, él es hermano de alias Israel, también nieto de la nena. En este momento no lo recuerdo, de verdad que no. Él aparece mencionado en la primera declaración que dio de manera reservada Alexander de Jesús Amaya, es donde él habla de la forma como operaban los 12 apóstoles y eso aparece en los primeros cuadernos de investigación que se realizó en su momento en contra de los agentes de la fuerza pública y los comerciantes. Escuchó mencionar a usted al señor Giovanni Humberto Vázquez Jaramillo,
que fue asesinado el 18 de noviembre de 1994 y quien presuntamente hacía parte de los 12 apóstoles porque estaba vinculado con el señor Miro Pérez. Para esa época yo ya no estaba, finales del 94. No, sí señor, pero de pronto, o sea, él fue asesinado el 18 de noviembre del 94, pero según Meneses, él era un presunto sicario que trabajaba con Miro Pérez. Usted durante hasta el 20 de febrero de 1994 de pronto conoció ese nombre, Giovanni de Jesús Vázquez Jaramillo, Giovanni Humberto Vázquez Jaramillo. Le cuento que no, pero sí pudo haber sido. Lo que pasa es que en los pueblos se conoce más por el sobrenombre, pero no. Lo que sí le recuerdo es que todos estos sicarios del área urbana, Pemberti, todos, el relojero, inclusive, todos fueron asesinados. No, es importante hacer la siguiente claridad. Eran dos personas conocidas como los relojeros. Luis Ernesto Espinal Cano, quien en ese momento se encuentra en juicio, y el señor Ricardo Espinal Cano, su hermano, que sí está fallecido ya. Ya. ¿Conoció usted de algún señalamiento en contra del comerciante José Ramiro Sierra Herrera, quien tenía una talavertería en el sector de La Caliente y que tenía una finca en el municipio de Campamento, que en el noviembre de 1994, que es bueno hacer la claridad que usted ya no estaba allá, fue víctima de un atentado con una jeringa de cianuro? No, en ese momento no recuerdo esa situación así, no. Mencionó usted que las labores investigativas de la Subsigin se realizaban conjuntamente con la inspección de policía. Las diligencias de levantamiento. Usted se desplazaba a la zona rural para realizar investigaciones o tomar declaraciones, por ejemplo, en el corregimiento de Cedeño o el corregimiento de Llanos de Cuibá. A Cedeño no tenía entrada, eso era controlado por la guerrilla, pero a Llanos de Cuibá sí. ¿Recuerda usted un hecho ocurrido el 3 de noviembre de 1993 en la vereda Boquerón, en la carretera que conduce al corregimiento de Cedeño, donde fue asesinado el señor Rafael Ángel Cárdenas Fernández? Debió ocurrir porque fueron muchos los homicidios que presentaron, diría que sí. Señora magistrada, en el expediente que hace parte de esta audiencia, aparece las primeras investigaciones preliminares realizadas por la Subsigin Yarumal, en donde aparece un informe elaborado por Jairo Rodríguez Venegas, en donde se da cuenta de los hechos en que presuntamente murió el señor Rafael Ángel Cárdenas Fernández, quien conducía un vehículo que venía del municipio de Cedeño, fue interceptado en la vía y unos hombres encapuchados le dieron muerte. También aparece un folio en el mismo documento que es una carta enviada por por el presidente de la Junta de Acción Comunal y algunas personas del municipio de Cedeño, enviado al procurador regional de Antioquia, en ese momento Iván Velázquez Gómez, en donde ponen de conocimiento de que habría una persona del municipio de Cedeño que le habría pagado a los 12 apóstoles para que este señor Rafael Ángel Cárdenas Fernández fuera asesinado. Entonces es importante hacer claridad que eso obra en el expediente. Doctor Sergio, una duda. Usted está refiriendo a unos hechos diferentes, por supuesto, a los que hemos convocado, lo cual hace parte de esta audiencia de verdad y de régimen de condicionalidad. Sin embargo, quiero preguntarle cuántos otros hechos va a indagar y si esta información la pueda llegar al despacho por escrito. Sí, señora. Yo lo haré llegar al despacho por escrito. En ese momento de la diligencia no tengo ninguna otra pregunta. Correcto, muchas gracias. Se concede el uso de la palabra al representante del Ministerio Público si tiene alguna pregunta adicional para el señor Jairo Rodríguez Venegas. Señora magistrada,
tal vez frente al hecho y las preguntas que le ha hecho la representación de víctimas, no, pero sí quisiera de pronto que la señora magistrada, al finalizar la diligencia, me permitiera hacerle una o dos preguntas al señor Jairo. Esto con el fin de, al final, hacer también una solicitud muy respetuosa al despacho. No sé si vayan a continuar con el señor Jairo o si ya frente a otro hecho. Ok, ahora mismo vamos a referir el hecho que mencionó el señor José William Ospina Castro en su régimen de condicionalidad, que fue el que se abordó en un momento. Vamos a hablar de ese hecho. Se concede el uso de la palabra luego a los apoderados de víctimas si tienen preguntas al Ministerio Público y al final atendemos su solicitud. Por favor, me recuerda, estamos pendientes para poder hacer ese traslado. Muchas gracias, señora magistrada. Continuamos con esto, pero inicialmente quiero preguntarle al doctor Sergio si respecto del hecho 3 que hemos tratado del deceso de Jorge Yuan Ceballos, las víctimas quieren hacer uso del espacio de intervención. No, señora magistrada, el señor Oscar Darío Ceballos Barrientos no desea hacer ninguna manifestación. Muchas gracias, doctor Sergio. Vamos entonces a abordar este hecho que nos aporta el señor José William Ospina Castro en su régimen de condicionalidad. Le voy a pedir al doctor Alejandro que proceda a la lectura del segmento en el que usted hace la narración y vamos a formular unas preguntas muy puntuales respecto de este hecho. Claro que sí, señora magistrada. En su régimen de condicionalidad, señor William Ospina señala lo siguiente, comillas. Recuerdo estar dentro de la cafetería cuando se escuchan unos disparos y la reacción de mis compañeros que se encontraban a la entrada de la cafetería se tiran hacia adentro del local para protegerse de las agresiones contra la arma de fuego de un sujeto que arremetió a tiros contra el personal policial. Es entonces cuando el personal reacciona ante este ataque y este individuo emprende la fuga. Se refugian en una vivienda, se esconden en el solar de la casa aprovechando la espesura de un maizal y maleza. No recuerdo quién de mis compañeros da la orden de policía gritándole que se entregaran y arrojara el arma, pero la respuesta recibida fue disparos contra nuestra integridad física. En un cruce de disparos, posteriormente, todo queda en silencio ante esta situación. Llega el apoyo por parte de un personal del Ejército Nacional. Seguidamente hace presencia el señor comandante del Distrito de Policía de Yarumal, capitán Benavides Rivera, Pedro Manuel. Unos soldados ingresan al maizal, encontrando el cuerpo sin vida del ciudadano infractor. Al lado del cuerpo, un arma de fuego tipo revólver calibre 38 y munición. Cierro comillas. Sería ese el relato de los hechos, señora magistrada. Gracias, doctor Alejandro. Bueno, usted nos narra este hecho. Primero quiero que nos confirme o que nos indique la identidad de esta persona que falleció, que fue asesinada. Bueno, doctora, manifestarle la identidad de esta persona, pues no sabría porque yo pues nunca lo conocí. Nunca conocí, no sabía si era pues un miembro del ejército. Eso se supo hasta después de que le practicaron el levantamiento en la morgue en el hospital y pues entre sus pertenencias fueron hallados sus documentos que acreditaban que era un miembro del ejército. ¿Conoce el nombre? No, doctora, no me acuerdo. ¿Por qué no entraron a ubicar el cuerpo y a hacer el levantamiento correspondiente, a revisar la escena y todo esto, sino hasta que llegó el capitán Benavides al lugar? Doctora, porque pues en el momento de los hechos se solicita apoyo. El apoyo pues posteriormente llega y es el capitán Benavides Rivera quien en su patrulla llega con otro personal de uniformados a brindarnos el apoyo, ya que nosotros estamos asegurando como un cordón de seguridad por la parte trasera del solar donde se refugió este individuo. Entonces es él el que ingresa pues no tendría la certeza de decirle con qué personal ingresa él a este maizal a practicar el levantamiento. Lo que sí sé es que ingresó un personal del ejército y personal de la policía.
¿Cuál fue su papel dentro de estos hechos? Apoyar, porque pues yo me encontraba de patrulla y fui parte de ese procedimiento porque yo estaba en esa patrulla móvil. Yo pertenecía a esa patrulla móvil en esos hechos. Por eso es que y hago la salvedad, señora magistrada, cuando un funcionario de la Dijín me contacta, eso fue en el año 2018, en donde él me manifiesta que yo estaban tratando de ubicarme hacía tiempo por unos hechos relacionados en Yarumal, al cual yo le respondo, no, sí, él me pregunta que si yo laboré en Yarumal, y efectivamente yo laboré en Yarumal, al cual le respondo, sí señor, claro que sí, yo laboré en Yarumal en el año de 1993. Él me manifiesta que, bueno, con ese fin de que yo haya laborado en ese distrito, es que estoy siendo solicitado para rendir unas indagatorias. Y le digo, pues, que yo me acuerde un hecho relevante y en el cual de pronto yo apoyé esa patrulla porque estaba de servicio, fue en unos hechos donde resultó muerto un señor quien nos emprendió a tiros en la patrulla móvil, porque andábamos a pie. Esa noche pues estaba lloviendo, porque eso fue en horas de la noche, como ya lo manifesté antes, al lado de la alcaldía. En la parte de abajo hay unas instalaciones, en ese entonces era Telecom. Al frente de esas instalaciones de Telecom existía una cafetería. Ahí fue donde nos estábamos resguardando de la lluvia cuando fuimos emprendidos a tiros por este señor. Correcto, entonces estaban ustedes ahí resguardándose, empieza esta persona a disparar, ustedes lo persiguen y se da esto. Es correcto, doctora. ¿Por qué reporta el hecho como relevante para esta jurisdicción? Porque él me hace mención a mí de una cantidad de delitos allá, que unos hechos que ocurren, yo no tengo conocimiento de hechos ocurridos allá. El único hecho que yo conozco y en el cual de pronto yo puedo atestiguar algo fue en ese procedimiento, que fue en el único procedimiento que de pronto me tocó así, pues, mientras estuve prestando mi servicio en la policía. Correcto. ¿Y quién realizó el informe de esos hechos? Creo que el señor capitán Benavides Rivera Pedro Manuel. ¿Usted firmó algún documento relacionado con este informe? Pues que yo recuerde, no sé, doctora, tal vez sí. Y hago la relevancia, doctora, con una pregunta que me hizo el señor procurador, en donde él me manifiesta que si yo accioné mi arma de fuego. Pues yo le contesté que no, pero realmente yo no me acuerdo, doctora. Yo no me acuerdo. La situación sí sé que hubo un cruce de disparos y varios policiales accionaron el arma de dotación, pero no tengo la certeza si yo disparé o no sé, de más que también pude haber disparado, pero no tengo la certeza, no recuerdo bien, doctora. Bueno, usted en su régimen de condicionalidad indica que por estos hechos se nos adelantó unas investigaciones por parte de la Justicia Penal Militar en donde fuimos absueltos, ya que se comprobó que fue un procedimiento en legítima defensa. Es correcto, doctora. ¿Cuál es el radicado de ese proceso? ¿Qué autoridad lo conoció? Creo que el juzgado 56 de instrucción penal militar. No estoy muy seguro, doctora, pero creo que fue ese juzgado. En esa época, ¿cómo eran las relaciones entre el Ejército Nacional y la policía? Pues el contacto que yo pude haber tenido con el personal del ejército, no, pues nunca tuve contacto con ellos, pues nada, yo trabajé muy poquitico tiempo, doctor. Entonces no tengo de pronto certeza de decirle cuál era la relación que de pronto llevaba el personal antiguo ahí con el personal del ejército. No sabría decirle. ¿Con qué otros policías estaba usted en esa oportunidad? Pues yo cuando me llaman a una ampliación pues de esta indagatoria de estos hechos, me hacen mención pues de que si recuerdo algunos policiales, y al único que yo recuerdo es a un agente Rodríguez, pero ahora que veo aquí al señor Rodríguez, él manifiesta haber laborado también para ese tiempo allá en Yarumal, y acá yo no me acuerdo de él, yo no me acuerdo, no lo reconozco. No sé si era él, pero en esa patrulla móvil iba un agente Rodríguez, que es el del que yo me acuerdo. ¿Y cuántas personas iban? Íbamos por ahí unas 8 o 9 unidades, doctora.
¿Con qué finalidad estaban por la zona? Estábamos patrullando el área urbana, doctora. Bueno, esas son las preguntas por parte de la Sí, magistratura. se estaban haciendo registros, patrullando el área urbana, el casco urbano, doctora. Ok. En labores de patrullaje. En labores de patrullaje, sí, doctora, es correcto. Bueno, se indaga en este momento si los apoderados de víctimas tienen alguna pregunta respecto de este hecho. Doctora, discúlpeme, pues que de pronto yo quiero agregar algo y es en el marco más amplio de todo el respeto y lo digo. Es que yo noto que, como bien aquí lo ha venido manifestando y lo ha venido manifestando el señor John Jairo Rodríguez, es que por esos hechos que a mí me están inculpando, que es la muerte del señor Joan, hay testigos que presenciaron estos hechos que dan fe de que quiénes fueron los que realizaron este acto ilícito, en donde mencionan con nombres propios quiénes fueron los que hicieron estos actos, quiénes fueron los que cometieron este crimen. Y para mi sorpresa, pues yo veo que aquí el único que estoy soy yo, y yo veo que estas personas no han sido como llamadas a juicio, lo que es el cabo Álvarez Rodríguez Patiño, el agente Cabellos, a quienes señalan, a la agente Guevara. Y pues yo estoy acá y para mí me es muy triste, y igual yo también me pongo en el lugar de las víctimas, que pasados 30 años no hayan hallado a los verdaderos culpables de estos hechos y tengan aquí a una persona que es inocente, porque yo soy inocente de estos hechos, doctor. Y las personas que realmente señalan de estos ilícitos, ¿por qué no están o no están siendo juzgados? No entiendo. Bueno, señor José William, es muy importante que usted tenga en cuenta que el acceso a la Jurisdicción Especial para la Paz y al trámite transicional es un beneficio que tienen los comparecientes que tengan crímenes relacionados con hechos en el marco del conflicto armado. Es un beneficio porque los tratamientos penales especiales que se dan en esta jurisdicción tienen que ver con el marco jurídico para la paz y con el acuerdo final de paz. En primera medida, eso es un beneficio. Como usted está vinculado a estos hechos, nosotros, como Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, y encargados del seguimiento al régimen de condicionalidad en el caso de las personas que no son máximos responsables, tenemos la función constitucional y legal de verificar su situación jurídica en esos procesos y cómo se va a resolver acá en la jurisdicción. Entonces, más allá del llamamiento de estas personas que pueden ser o no comparecientes ante la jurisdicción, su deber en esta jurisdicción es rendir verdad. Por supuesto, la jurisdicción ordinaria en su momento inició unas investigaciones, adelantó unos juicios y muchas de estas personas que estuvieron involucradas ya no están, como se ha manifestado a lo largo de la audiencia. Entonces, otras sí están y están prófugas de la justicia o no han comparecido ante la autoridad ordinaria. Por lo pronto, nosotros tenemos la responsabilidad de verificar los hechos que están en nuestro reparto, los comparecientes que tenemos de fuerza pública, que para la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas ascienden a más de 6.000, y por supuesto verificar su situación jurídica para darle una solución. De ahí que usted, en el cumplimiento de sus obligaciones como compareciente, nosotros vamos a hacer un ejercicio de contrastación, en donde vamos a verificar todas estas pruebas que hay en la ordinaria, el umbral de verdad que se recaudó en la jurisdicción ordinaria y asimismo lo que usted ha dicho en esta audiencia y en sus escritos de régimen de condicionalidad. Dependiendo de ese examen, la magistratura, los magistrados de la subsala determinarán cuál va a ser el camino a seguir para resolver su situación jurídica. Entonces, en ese marco, su obligación viene a ser respecto de lo que usted conoció, respecto de su participación y para verificar los procesos que se siguen en su contra y de esa manera poder resolver su situación jurídica como compareciente y en la posibilidad de haber tenido acceso a este trámite transicional que le permite a usted tener unos beneficios y un tratamiento especial diferente al de la jurisdicción ordinaria. Eso sí, con el cumplimiento de las obligaciones de verdad, de justicia, reparación y no repetición, que serán verificados por la magistratura. Entonces, en ese marco. Ok, doctora, en ese sentido, pues yo resalto la inmensa labor de la JEP porque veo que en realidad aquí sí se aplica justicia. En realidad veo que sí se aplica justicia, que sí se llega a la verdad verdadera de hechos y sucesos que hayan ocurrido. Y quiero hacer la salvedad en el momento, doctora, de manifestarle de que mi buena voluntad desde un inicio de esto siempre ha sido la mejor y que estoy acá diciendo la verdad, lo que yo sé en el marco del poco tiempo que yo estuve elaborando en estas unidades, como bien lo viene corroborando el señor Rodríguez,
Pues estos accionares de estos grupos al margen de la ley, pues yo no tuve conocimiento de ello. Como le digo, fui uno de los agentes que muy poco tiempo duró en este distrito. Y como él mismo lo manifiesta, este tipo de accionar criminal solo lo conocían los comandantes. Quiero hacer claridad en eso, ¿ya? Así en este orden de ideas, doctora, creo que uno cuando llega nuevo a una unidad y si hay actividades ilícitas, a uno no lo van a coger y le van a decir eso, no, yo me supongo que lo tienen a uno es al margen, por ejemplo, como en mi caso, que nunca me llegué a enterar nada. Pues si para ese entonces existían este tipo de grupos, yo nunca escuché nada, como bien lo he manifestado, duré muy poco tiempo en esta unidad, escasamente en un mes y medio que uno dura en una estación, uno no tiene, como le digo, no tiene como ese marco tan amplio de uno conocer qué es lo que está sucediendo en una estación o qué es lo que está sucediendo en todo ese entorno. Para uno tener conocimiento pleno de una situación, yo creo que serían mínimo 6 meses o quizás más, 1 año, para uno saber en realidad qué es lo que está pasando. Pero yo fui un agente de paso, ya que por relaciones del servicio, no sé por qué me movían tanto. Entonces yo en cuanto a estas situaciones no tengo conocimiento alguno, vuelvo y lo reitero, estoy acá para decir la verdad. ¿Qué sentido tendría yo venir acá a dar la cara, a decir mentiras? No. De hecho, hago la salvedad que por este caso de la señora Olga, yo fui juzgado, fui condenado, purgué una pena, es algo un delito que yo asumí, una responsabilidad que ya pagué por ello. Estoy manifestando en un aporte a la verdad de cómo fueron que sucedieron los hechos. Y esa es la realidad, esa es la verdad de estos hechos, cómo fueron que sucedieron, su señoría. Gracias por su manifestación. Se tendrá en cuenta por la magistratura, asimismo como el total recaudo probatorio que tendremos dentro de este caso. Gracias, señora magistrada. Quiero preguntarles a los apoderados de víctimas si sobre este hecho que mencionó el señor José William Ospina Castro en su régimen de condicionalidad tienen alguna pregunta o alguna intervención sobre este hecho puntual. No, señora, no tengo ninguna pregunta. Gracias, doctora Aristizábal. No, respetado magistrado, muchas gracias. Gracias, doctora. Procurador. Sin preguntas, señora maestra. Gracias, queda adecuado este hecho. Y, procurador, ahora sí atendemos que usted tiene un par de preguntas para el compareciente Jairo Rodríguez Venegas, ¿entendí? Sí, señora magistrada, muchas gracias. Proceda, por favor. Una primera pregunta, señor Rodríguez, tiene que ver con, de nuevo, el hecho de la muerte del teniente Víctor Hugo Méndez. Usted nos ha dicho en el transcurso de la diligencia que su mayor error, que su pecado en la subsigin de Yarumal fue ocultar información de lo que estaba pasando, ocultar la información de los hechos que ocurrieron, de esos hechos criminales, y que ese error fue no informar oportunamente y como debía ser a sus superiores. ¿Es así? Correcto. La pregunta es muy directa y para ello se requiere, dentro de los aportes a verdad, que la respuesta sea lo más concreta posible. ¿Usted participó de manera directa o indirecta o por interés en el asesinato del teniente Víctor Hugo Méndez, quien era un miembro de la SIJIN que había llegado a Yarumal para hacer investigaciones relacionadas con los hechos criminales que estaban sucediendo allí? No, señor, no, doctor, porque ese hecho ocurrió el 6 de noviembre del 94 y yo salí trasladado el 20 de febrero de ese año 94. Yo no estaba. Sí, no importa si estaba o no estaba. Me refiero a si usted tenía algún tipo de interés en tanto, por eso el preámbulo, de que usted sabía a ciencia cierta que había cometido un error de no informar durante su periodo y su permanencia en Yarumal de todos estos hechos criminales que habían sucedido y que con la intervención del teniente Méndez
posiblemente podían salir a la luz pública. ¿Qué respuesta? No, yo no tuve nada que ver de ninguna forma. No. Bueno, Muchas gracias, señor procurador. va la siguiente, sí, porque... por favor, continúe. Sí, gracias. La siguiente pregunta, señor Rodríguez, es si de los 36 hechos que usted nos ha hablado se cometieron durante el tiempo en que usted estuvo vinculado con la SIJIN y otros cometidos por el grupo paramilitar 12 Apóstoles en las versiones que usted nos ha dicho, urbana y rural, o por miembros de la fuerza pública, se cometieron, y la pregunta es esa, ¿estos hechos se cometieron en virtud del relacionamiento entre la fuerza pública y esas estructuras paramilitares? Sí, es que eso fue, es decir, yo sí tenía conocimiento del accionar de los sicarios en el área urbana y del accionar de los uniformados paramilitares en el área rural. Le reformulo la pregunta. La fuerza pública colaboraba ocultando información, permitiendo el accionar de estos grupos paramilitares para la comisión de estos hechos. Sí, prácticamente sí. Señora magistrada, en virtud de lo anterior, y de manera muy respetuosa y lógicamente bajo la valoración del despacho, y teniendo en cuenta que las subsalas que fueron creadas dentro de la sala de definición de situaciones jurídicas para hacerle seguimiento al régimen de condicionalidad de muchos comparecientes de fuerza pública y que se enrutan en aquel aspecto de definirle la situación jurídica y la renuncia a la imposición de alguna sanción a los comparecientes, pues deben ser relacionados por hechos que cometieron los miembros de la fuerza pública de manera directa, pero en el caso del señor Jairo Rodríguez, y reitero de manera muy respetuosa y salvo un concepto diferente, y por ello se solicita se someta al análisis correspondiente, estos hechos estarían mucho más relacionados con el caso 08 y no con lo relacionado ni con el 03 ni con las rutas que pueda tener las subsalas de la sala de definición de situaciones jurídicas, y por ello la petición iría encaminada a que una vez se revise bien toda la información que nos ha brindado el señor Rodríguez y los hechos, y frente a las últimas preguntas, precisamente por eso las quise hacer al final, y la respuesta que nos da, pues estarían más relacionados con el caso 08, que tiene que ver con precisamente el relacionamiento de la fuerza pública con los grupos paramilitares y el accionar dentro del conflicto armado. Muchas gracias. Gracias, señor procurador. Esta manifestación será tenida en cuenta por la magistratura. Asimismo, del trabajo coordinado con las salas y armónico, estaremos revisando este tema y se pondrá en conocimiento de la sala de reconocimiento en su caso 08. Bueno, habiéndose abordado la totalidad de los hechos que estaban programados para esta audiencia, damos por terminada la audiencia de seguimiento al régimen de condicionalidad, aporte a la verdad y reconocimiento de responsabilidad, seguida respecto de los comparecientes Jairo Rodríguez Venegas y José William Ospina Castro. Agradezco la intervención de todos, la asistencia de las víctimas, de los señores de la Secretaría, Comunicaciones, señor fiscal de la OEA, procurador, comparecientes. Gracias. Señor secretario. Sí, su señoría. Nuevamente extendiendo y agradeciendo aquí a los asistentes en esta audiencia, siendo las 12:51 p.m. del 7 de noviembre, se levanta la sesión y muchísimas gracias por la asistencia.